Después de la derrota de la Armada Invencible de Felipe II en 1588, Inglaterra adquirió la supremacía de los mares. Con posterioridad, y aprovechando la Guerra Civil Española, se apoderó del Peñón de Gibraltar, que controla el tráfico marítimo entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Ya para entonces, Gran Bretaña gestaba un plan de dominio mundial, afirmándose en su poderío marítimo y teniendo como objetivos el dominio de los puntos estratégicos de las principales rutas que le asegurasen el acceso a los territorios que ambicionaba para posesionarse de las riquezas de los mismos. De tal manera que en 200 años aproximadamente el Reino Unido ocupó directamente los principales puntos de control marítimo del mundo. Siguiendo este razonamiento, Inglaterra, a través del tiempo, fue consolidando su proyecto imperial. Las islas del Caribe, entre 1612 y 1655, la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, en 1673. Hasta entonces, si bien existía un predominio británico en los mares, España y Francia le disputaban a Inglaterra esa situación. En 1805, la flota franco-española va a ser derrotada por la flota británica en la batalla de Trafalgar. Este triunfo naval va a consolidar definitivamente el poder marítimo inglés y le va a permitir continuar con su plan de expansión y consolidación imperialista. Ciudad del Cabo en 1806. Ese mismo año, y siguiendo las líneas estratégicas de dominio mundial, se produce la primera invasión inglesa a Buenos Aires, la que fracasa y con mucho mayor poderío es vuelta a reiterar en 1807, consiguiendo el mismo resultado. Las fuerzas criollas rechazaron el intento de invasión británica. En 1816 ocupan la isla de Tristán da Cunha, en el Atlántico Sur. La importancia del comercio del Pacífico al Índico, aprovechando el dominio sobre la actual India y Pakistán, va a permitir a Inglaterra, mediante distintas maniobras y tratados, instalarse en Singapur, controlando el estrecho de Malaca, por donde circula el 90% del comercio Índico-Pacífico. Las comunicaciones entre Europa y Asia debían ser lo más seguras posibles. Eso llevó a iniciar una influencia creciente sobre Egipto, que culminó con un protectorado que dio lugar a la expansión en el norte de África, en el llamado Sudán anglo-egipcio, en 1820, y que culminó recién en 1922, de tal modo que todo el Mar Rojo iba a ser vigilado por la Real Armada Británica. Quedaban algunos puntos sin ocupar, entre ellos las comunicaciones entre el Pacífico y el Atlántico, razón por la cual en 1833 imprevistamente ocupan por la fuerza las Islas Malvinas. En 1839, en el extremo sur de la península arábiga, sobre la costa del Mar Rojo, con la ocupación de Adén, va a asegurar el tráfico de mercadería y su proyecto imperial. Sin embargo, el Extremo Oriente era reticente a negociar con Inglaterra, razón por la cual los comerciantes británicos percibieron la importancia del tráfico de opio. Por esta razón, y después de volver adicta a esta droga a una gran parte de la población china, y ante la reacción del gobierno de este país, estallan las guerras del opio, que permiten mediante la fuerza de la Armada inglesa la apertura de puertos chinos para comerciar con Inglaterra y la cesión por 150 años de la isla de Hong Kong en 1842. El proyecto de un canal que uniese el Mar Rojo con el Mediterráneo, llevado a cabo por la empresa del francés Fernando Lesseps, va a permitir tener la llave de todo el comercio de Oriente y Europa con el dominio militar del Canal de Suez en 1869. De este modo, Inglaterra se aseguró todas las comunicaciones internacionales de tráfico marítimo y los puntos claves para el dominio militar a nivel mundial. Después de la independencia de los Estados Unidos de América, este se convertiría en el principal aliado del proyecto imperialista británico y posteriormente
en el sucesor del proyecto imperial inglés. De esta manera, en la mayoría de estos emprendimientos y a partir de la segunda década del siglo XIX, el país del norte acompañó al Reino Unido en su estrategia de dominio mundial. A finales del siglo XIX y por incitación norteamericana, la provincia de Panamá declara su independencia de Colombia, con la promesa de la construcción del Canal de Panamá y la esperanza de obtener cuantiosos frutos para sus finanzas. Esta iniciativa panameña fue acompañada por la amenaza a Colombia por parte de Estados Unidos para que no se opusiese a la independencia, con la oculta intención de ocupar militarmente el futuro canal, lo que con posterioridad sucedió, y por 100 años la vía de comunicación más importante entre el Pacífico y el Atlántico quedó bajo la soberanía de los Estados Unidos. En 200 años, Gran Bretaña se apoderó de los puntos estratégicos y zonas más ricas del mundo, valiéndose de todos los medios posibles que permitiese cumplir este objetivo. De más está decir que con el tiempo recuperar la independencia después de soportar siglos de colonialismo significó grandes sufrimientos y derramamientos de sangre para los pueblos dominados. Importancia económica y estratégica de las Islas Malvinas. Valor económico. En realidad, las razones que impulsan a Gran Bretaña a continuar con la ocupación de las islas son las siguientes. Primero, el petróleo. El Wall Street Journal, en su edición del 3 de junio de 1981, con la firma del periodista Bill Paul, titula en un artículo: Argentina se prepara a desarrollar sus enormes reservas, y en dicho artículo expresa: las compañías Exxon, Shell y Total Compagnie Française de Pétrole están trabajando en una zona frente al extremo sur oriental de la Argentina. En abril, la empresa Exxon anunció que había descubierto petróleo en su sección argentina, frente a la costa, y que el pozo rendía 3.111 barriles diarios. Más adelante, cita un artículo del diario La Nación de Buenos Aires, en el cual un funcionario de la Shell que expresó el pozo rendía 5.360 barriles diarios. Dichas empresas se negaban a hacer declaraciones sobre dicha información. A continuación, expresaron: los geólogos calculan que la zona frente a costa de Río Gallegos podría contener hasta 6.000 millones de barriles, y más adelante continúa, o sea, 3 veces más que el yacimiento Hibernea frente a la costa oriental del Canadá. La revista especializada Offshore, que se edita en Tulsa, Oklahoma, en su edición de septiembre de 1977, comenta: la industria comparte el entusiasmo por las perspectivas de producción petrolera en América del Sur, y agrega: desde Bahía Blanca hasta las Malvinas y Tierra del Fuego, por el conocimiento de la región y la información por satélite, permite estimar un enorme potencial de hidrocarburos en esa área. El informe sobre Malvinas del Comité de Descolonización de Naciones Unidas de 1978 expresa: el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el territorio y frente a las costas podrían transformarse en importantes perspectivas de desarrollo. Segundo, una de las más importantes publicaciones en la especialidad es la International Petroleum Encyclopedia. Dice textualmente, en la página 268, la Argentina es el país con mayor potencial costa afuera en América del Sur. Este mismo informe fue extraído de la CIA, Oficina Central de Inteligencia de los Estados Unidos, llamado Informe Stanfield-Turner, el cual expresa: las zonas con mayor potencial petrolero son el Zócalo continental argentino, el Mar del Sur de la China y algunas regiones antárticas de la Unión Soviética. El krill es un crustáceo de alto valor proteico que abunda en las zonas circundantes de las Islas Malvinas. Ante la necesidad imperiosa de alimentos por parte de la humanidad, dicho recurso cobra un valor fundamental. La pesca, la extensión y la riqueza en algas de la plataforma continental argentina hace de esta un inmenso criadero de peces que permitiría el desarrollo de una industria pesquera, compitiendo con las primeras potencias mundiales. Nódulos polimetálicos son esferas metalíferas compuestas de níquel, manganeso y otros metales que mediante un sistema apropiado permitiría su extracción y obtener cuantiosos recursos.
explotación ovina. Como en toda la Patagonia, la explotación y la crianza de ovejas es factible y sus condiciones permiten un desarrollo favorable de dicha explotación. Oro. Recientes descubrimientos de empresas chilenas han detectado dicho metal precioso en las Islas Malvinas. Valor estratégico y quizás elemento fundamental en todo este litigio. La comunicación oceánica. En caso de un bloqueo o ataque terrorista al Canal de Panamá, las Islas Malvinas se transforman en la llave de entrada y salida de la comunicación marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Reclamo antártico. El reclamo de Gran Bretaña sobre territorio de la Antártida tiene como fundamento y respaldo su posesión de las Islas Malvinas, de tal manera que si cede Malvinas, necesariamente pierde los derechos sobre la Antártida. Estas son las razones por las cuales Inglaterra mantiene su ocupación forzosa desde 1833 hasta la actualidad. Argumentos de Inglaterra y Argentina que respaldan su pretensión sobre las islas. Los únicos argumentos británicos que pretenden tener base jurídica para la ocupación de las islas es que, en 1592, John David habría avistado las Islas Malvinas. El segundo argumento, la ocupación, en 1765, y que se consolidó en 1766 por el capitán John McBride. Falsedad de estos argumentos. En 1520, es decir, más de 70 años antes, Esteban Gómez, marino español, integrante de la escuadra de Magallanes, avistó las Islas Malvinas y en numerosos mapas españoles del siglo XVI, estas aparecen con el nombre de Islas Sansón. En cuanto a la ocupación, fue realizada por el francés Louis-Antoine de Bougainville en 1764, es decir, un año antes que lo hiciera el capitán McBride, en nombre de su Majestad Británica. Ante la protesta del gobierno español, Bougainville pidió disculpas a Madrid y cedió voluntariamente la colonia, siendo nombrado gobernador de las islas en 1766 el capitán de navío español Felipe Ruiz Puente, bajo la dependencia del gobierno de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, existe un solo argumento británico, y es la fuerza militar la razón de la ocupación de las islas. Es más, numerosos autores británicos como el Dr. Beck, profesor de Historia Internacional en el Kingston Institute, manifestó que las Provincias Unidas del Río de la Plata tenían los mejores títulos y fundamentos jurídicos para poseer las Islas Malvinas. Esto lo extrajo de los memorandos de 1910, 1928, 1946 del secretario ayudante de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. De igual manera, el Dr. Kerhurst, profesor de la Universidad de Hill, manifestó que la Argentina sucedió a España en sus títulos con referencia a las Islas Malvinas. Otros autores como el Dr. Enrique Ferrer Vieira, secretario general adjunto del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos e Internacionales, citando al profesor inglés Dease, afirmó que la primera relación de soberanía fue francesa y luego ésta reconoció que pertenecía a España. Desde 1811 hasta 1820, las islas fueron de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1820, el capitán Hewitt tomó formal posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires, sin que hubiese reclamación por parte de otro estado. De igual manera, en el proyecto de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes, Sir Anthony Kershaw expresó: «Estamos obligados a concluir que las pruebas se inclinan a favor de los argentinos sobre las Islas Falkland, Malvinas». Las Naciones Unidas, en la resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, reconociendo que los pueblos del mundo desean el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones, dio lugar a la resolución 2065 del 20 del 12 de 1965, que encuadra dentro del colonialismo el caso de las Islas Malvinas, propugnando dos principios: el de la autodeterminación de los pueblos y el de la integridad territorial. El 14 de diciembre de 1983 se aconseja tener en cuenta los intereses de los isleños sin mencionar los deseos de los mismos. Históricamente,
las Naciones Unidas se habían inclinado por favorecer el principio de la integridad territorial, que es la posición argentina, por sobre el principio de la autodeterminación, posición inglesa, a la que hay que agregar que la población de Malvinas no es autóctona, sino trasplantada por Inglaterra. Los argumentos argentinos. En 1493, el Papa Alejandro VI, principal autoridad mundial en derecho internacional público en esa época, otorga a España todas las tierras que estuviesen a 100 leguas al oeste de las Islas Azores. Las Islas Malvinas están comprendidas en esta decisión papal. Posteriormente, por el Tratado de Tordesillas, se confirma esta decisión. De igual manera, en 1713, el Tratado de Utrecht, y confirmando lo antes expuesto, los tratados entre Inglaterra y España de 1721, 1729, 1742 y 1763 reafirman los derechos españoles sobre las islas. El único establecimiento inglés fue abandonado por Gran Bretaña en 1774 ante el reclamo de España. En el Tratado de San Lorenzo se reafirman los derechos españoles por parte de los mismos ingleses. Desde 1764 a 1811 hubo 20 gobernadores españoles sin que Inglaterra haya objetado su presencia en las islas en cuestión. A partir de la independencia, el principio del uti possidetis iuris, principio reconocido